El tatuaje maldito. Hola Raptor, soy Carmen y jamás imaginé que un simple tatuaje pudiera desencadenar el horror que estoy a punto de revelarte. Ahora, cada vez que recuerdo a Elena susurrándome sobre aquellas ramas, retorciéndose bajo su piel, me pone nerviosa. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar, aún a mí que lo presencié, se me hace difícil de asimilar. Aquel día fatídico quedó grabado a fuego en mi memoria. Elena, mi mejor amiga, irrumpió en mi departamento con sus ojos brillando, con una emoción que ahora reconozco, como el preludio de una desgracia. Con un gesto teatral, me reveló su nuevo tatuaje, un árbol majestuoso que se extendía por gran parte de su espalda. Sus ramas alcanzaban lugares que ninguna tinta debería tocar. Es un nuevo comienzo, proclamó ella, con una sonrisa muy alejada del tormento que se avecinaba. Poco sabía Elena que esas palabras marcarían el inicio del descenso a un abismo del que quizás nunca podrá escapar. Una historia que, incluso ahora, mi mente se resiste a aceptar como real. Mi amiga solía decir que vivía en el limbo entre el bien y el mal. Era diseñadora gráfica de día y aspirante tatuadora de noche. Su existencia transcurría en un torbellino de imágenes y sueños de tinta. Pasaba sus tardes libres plasmando visiones en su cuaderno, anhelando el día en el que podría trasladar esas creaciones a la piel de otros, ignorante de que pronto ella misma se convertiría en el lienzo de algo mucho más siniestro. Su rutina diaria era un baile entre lo mundano y lo extraordinario. Creaba imágenes para marcas y campañas publicitarias, pero su verdadera pasión yacía en el arte del tatuaje. Elena se negaba a llevar trabajo a casa, dejando sus noches libres para navegar en un mundo de agujas y tintes, preparándose para dar el salto a una nueva vida que, sin saberlo, la acercaría peligrosamente a fuerzas que no comprendía. Con orgullo me mostró a sus cuadernos llenos de diseños hechos a mano y de imágenes digitales que conformarían su futuro catálogo. Entre sus creaciones destacaba una colección inquietante de runas, signos tribales y grafismos milenarios. Una galería de símbolos enigmáticos destinados a aquellos que buscaban llevar en su piel algo único y más poderoso. ¿Qué clase de símbolos son estos?, le pregunté una vez, con un escalofrío inquietante en mi espalda al contemplar aquellos trazos arcanos. Solo son figuritas que se ven muy bien en un tatuaje, respondió con una ligereza que ahora me parece temeraria. Ten cuidado con eso, Elena. A veces esas runas tienen significados profundos, le advertí sin saber cuán proféticas resultarían mis palabras. A pesar de su éxito en el mundo del diseño gráfico, Elena sentía un vacío, una necesidad imperiosa de cambio. Se obsesionó con la idea de crear expresiones tangibles de su amor por la naturaleza, de forjar conexiones visibles con la tierra y los elementos. Anhelaba trascender los encargos mundanos de sus clientes y llegar a algo más profundo, más peligroso. Poco a poco sabíamos que su búsqueda de autenticidad la llevaría a cruzar fronteras que jamás deberían ser traspasadas. El tatuaje en su espalda no era solo tinta y piel, era un portal a algo antiguo y hambriento, esperando pacientemente el momento de despertar. Elena, cegada por su ambición, se sumergió en un mundo donde la tinta se mezclaba con lo místico. Creía, con una ingenuidad que ahora parece tragedia, que los tatuadores se habían convertido en una suerte de chamanes modernos, capaces de leer el alma a través de la piel. Su convicción era tan fuerte que casi podía sentir el aroma a incienso emanando de sus palabras cuando me contaba, con ojos brillantes de fervor, cómo el arte del tatuaje había trascendido sus orígenes marginales. Ya no es cosa de criminales, me decía con su voz cargada de una emoción que ahora reconozco como el preludio de su perdición. Ahora es una forma de expresión, de rebelión contra lo establecido.
Poco sabía ella que estaba a punto de rebelarse contra las mismas leyes de la naturaleza. Con una determinación que rozaba lo obsesivo, Elena decidió convertirse en lienzo viviente. Su elección, un majestuoso pino arcoíris que cubriría su espalda, acompañado de runas enigmáticas que escogió al azar por su belleza, ignorante del poder que ocultaban. Era su grito silencioso contra la destrucción de la naturaleza, su forma de llevar el bosque consigo siempre. El día que irrumpió en mi departamento para revelar su obra, el aire pareció cargarse de una electricidad sobrenatural. Con movimientos casi rituales, Elena se despojó de su camisa, exponiendo el árbol que ahora habita su piel. Las runas danzaban alrededor del tronco, símbolos arcanos cuyo significado se nos escapaba. ¿Ves cómo cambia de color?, preguntó con una sonrisa radiante. El tatuador dijo que reflejaría mi estado de ánimo. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Algo en la forma de que las ramas parecían moverse bajo ciertas circunstancias hacía que la runa brillara con vida propia, y eso me llenó de un pavor inexplicable. Apenas una semana después, el infierno se desató. Elena apareció en mi puerta, pero era un espectro de la mujer que había sido. Sus ojos, antes llenas de vida, ahora eran pozos de terror infinito. Las ramas, Carmen, susurró una voz quebrada por el miedo. Se mueven bajo mi piel. Lo que siguió fue un relato de la pesadilla. El tatuaje, lejos de ser una simple obra de arte, se había convertido en una ventana a horrores inimaginables. Según me decía, las ramas cobraban vida, retorciéndose y arrastrándose por su cuerpo. Las runas, esos símbolos que había elegido por su belleza, ahora brillaban con un fulgor siniestro, revelando imágenes de un pasado que Elena creía enterrado. El tatuador sollozó, aferrándose a mí como si temiera ser arrastrada a algún abismo invisible. Me dijo que las tintas revelarían mi verdadera naturaleza. No sabía a qué se refería a esto. Desesperada, Elena buscó formas de borrar aquella maldición grabada en su piel. Cada intento, cada consulta médica, cada remedio casero solo parecía fortalecer el poder del tatuaje. Era como si el árbol hubiera echado raíces en su alma, negándose a ser erradicado. Las noches se convirtieron en un tormento interminable. El dolor que emanaba de su espalda era más que físico. Era un tormento que parecía consumir su esencia misma. Y con cada día que pasaba, el terror de los ojos de Elena crecía, como si estuviera viendo algo más allá de este mundo, algo que la estaba reclamando. El descenso de Elena hacia el abismo del horror se aceleró vertiginosamente. La desesperación la llevó a considerar métodos cada vez más extremos para librarse de aquella maldición grabada en su piel. El ácido, una idea nacida de la más pura desesperación, flotó en el aire como una amenaza tangible hasta que logré disuadirla, pintándole un cuadro vívido de las consecuencias devastadoras de usar ese ingrediente en su piel. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Las visiones que atormentaban a Elena trascendían los límites de lo concebible. Su voz, antes melodiosa, ahora temblaba al relatarme escenas de una brutalidad inimaginable. Cuerpos mutilados, asesinatos sangrientos, todo supuestamente perpetrado por ella en vidas pasadas. El tatuaje, esa obra que debía ser un símbolo de renacimiento, se había convertido en un portal a un infierno personal. Veo sangre, Carmen, me susurraba con los ojos perdidos en un horror que solo ella podía ver. Tanta sangre, ¿y todo esto es real? ¿Y si soy un monstruo? El verano llegó, implacable, pero Elena se envolvía en capas y capas de ropa, como si intentara enterrar su pasado bajo metros de lana. Su piel, antes radiante, ahora lucía pálida
enfermiza, marcada por el tormento constante. Entonces, un rayo de esperanza atravesó la oscuridad. Un simple tropiezo con un desconocido en la calle hizo que ella le extienda una disculpa sincera. En ese instante, el dolor de su espalda disminuyó. Las palabras del tatuador resonaron en su mente con una claridad aterradora. Esto revelará tu verdadera naturaleza. Como una mujer poseída, Elena se lanzó en las calles pidiendo perdón a extraños, suplicando absolución por pecados que ni siquiera ella comprendía. La vi transformarse en una penitente moderna, buscando redención con cada rostro que se encontraba. Las tintas están cambiando, me dijo una noche con la voz cargada de una esperanza frágil. Yo no veía cambio alguno, pero ¿quién era yo para arrebatarle ese consuelo? Sus sueños se poblaron de peregrinaciones interminables, de confesiones desgarradoras que la dejaban vacía. Amigos y familia la abandonaron, incapaces de comprender o aceptar los horrores que Elena revelaba. La línea entre la realidad y la pesadilla se difuminó hasta desaparecer. Entonces, cuando parecía que nada podía empeorar, el horror tomó forma física. La infección que brotó de su espalda era algo que desafiaba toda lógica médica. El pus que emanaba de su tatuaje tenía un hedor a muerte y decadencia, como si todos los pecados que había confesado se hubieran materializado en una sustancia nauseabunda. Los médicos, desconcertados, la aislaron. Hablaban en susurros de un virus desconocido, de reacciones alérgicas imposibles. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que esto iba más allá de la ciencia. El tatuaje no solo había marcado su piel, sino que había infectado su alma misma. Mientras observaba a Elena, conectada a máquinas que pitaban mientras sostenía su vida, no pude evitar preguntarme, ¿era esto una purga? ¿Estaba el universo cobrándole por los pecados de sus vidas pasadas? ¿O acaso había despertado algo antiguo y maligno? Algo que ahora reclama su tributo en carne y sangre. La batalla por el alma de Elena apenas comenzaba, y el precio de la redención prometía ser más alto de lo que ninguno de nosotros podía imaginar. Yo la acompañé en esos nefastos días. La internaron en el hospital y pasó semanas enteras en una cama, donde estaba totalmente desnuda, boca abajo, para evitar el contacto del tatuaje con colchones y sábanas. Después de 30 días de aislamiento y permanentes estudios y cultivos, lograron detener la infección y pude llevarla a su casa. Con ayuda de los espejos, ella vio que la pigmentación de su tatuaje se había perdido en un 50%. Era evidente que eso se debía a la creciente infección que acababa de sufrir, pero ella se lo atribuyó a su práctica de conseguir el perdón de la gente. No pude hacerla razonar. Decidió seguir con el propósito de escarbar todas clases de sentimientos de revancha y odio, y a un riesgo de ser tomada como psicótica. Seguía saludando a todos a su paso para luego pedir su perdón. Todo esto la afectaba porque le empezaron a llamar la loca del perdón, y hasta en algunas publicaciones en redes sociales se hizo viral porque la tomaron por un meme. Ella continuó porque sentía que era el camino de obtener una total mejoría y se llenaba de regocijo al poder hacerlo con sinceridad. Una noche me llamaron para avisarme que había sido recluida para tratamiento psiquiátrico. Me relataron que la encontraron totalmente desquiciada y con heridas en la espalda baja, justo al inicio de los glúteos. Se había arrancado pedazos de piel con un cuchillo de cocina. Cuando me dejaron entrar a su habitación, me dolió el corazón al verla de espaldas, maniatada a la cama, con su mente ida por los sedantes que la habían administrado. Y de pronto empezó a hablar. De lo que pude entender, había visto cómo su tatuaje se iba borrando, excepto las raíces, que seguían escondiéndose cerca de sus glúteos, por
por lo que decidió extraerlas ella misma a la fuerza. El tatuaje, esa maldita obra en la piel de Elena, seguía allí, burlándose de mí cada vez que la visitaba. Pálido pero intacto, el árbol extendía sus ramas como dedos espectrales sobre su espalda. Las runas, esos símbolos arcanos que rodeaban la imagen, parecían vibrar con una energía siniestra. Cada día, la sospecha crecía en mi interior. Esas runas eran la clave de todo este horror. 10 días habían pasado y Elena seguía atrapada en el laberinto de su propia mente. Sus gritos por espejos resonaban por los pasillos del hospital. Cada negativa del personal de darle un espejo desencadenaba una explosión de violencia que solo los sedantes podían contener. Me convertí en su única conexión con la realidad, alimentándola como una niña perdida. Una cucharada para papá, otra para mamá. Cantaba con voz quebrada. Cada bocado, una pequeña victoria contra la locura que amenazaba con consumirla por completo. La Elena que conocí se desvaneció un poco más cada día. Su cuerpo, antes lleno de vida, ahora era una prisión de músculos rígidos y dolores fantasmas. Los médicos, con miradas de impotencia, admitían que la medicina convencional no tenía respuestas para un mal que parecía arraigado en lo más profundo de su alma. En sus momentos de lucidez, los ojos de Elena brillaban con una desesperación que me helaba la sangre. «Ayúdame a verlo, Carmen», suplicaba con sus dedos, arañando el aire en busca de un espejo prohibido. «Necesito saber si sigue ahí, si sigue moviéndose». El majestuoso pino arcoíris que una vez adornó su espalda, ahora parecía un olivo marchito. Sus ramas estaban retorcidas, como si sufrieran de la misma agonía que la atormentaba a Elena. Era un recordatorio constante de cómo un simple acto de rebeldía podía desencadenar horrores inimaginables. Las palabras del tatuador resonaban en mi mente con una claridad aterradora. Los tatuajes y sus consecuencias son para siempre. Cuánta razón tenía, aunque ni él podría haber imaginado el alcance de esa maldición. Mientras observo a Elena atrapada en un ciclo interminable de terror y alucinaciones, no puedo evitar preguntarme, ¿hay alguna forma de romper este hechizo? ¿O acaso el precio de jugar con fuerzas del más allá de nuestra comprensión es la pérdida eterna de la cordura? El tatuaje maldito sigue ahí, un portal a horrores inimaginables, grabado en la piel de mi mejor amiga, y mientras los días se convierten en semanas y las semanas en meses, una certeza se arraiga en mi corazón. Algunas marcas son demasiado profundas para borrarse, y algunas historias demasiado oscuras para olvidarse. La experiencia de mi amiga me dice que hay decisiones que nos marcan para siempre. Piensa bien antes de permitir que alguien grabe en tu piel algo que podría despertar fuerzas que no comprendamos. Porque, como Elena descubrió de la manera más dura, algunos tatuajes no solo decoran tu cuerpo, pueden devorar tu alma.